Ya iremos con el detalle para este fin de semana especial. Y claro, este fin de semana nos pone una valla más en esta meta que tenemos por pasar agosto. ¿De dónde surge esa frase tan recurrente, tan popular? Por el octavo mes del año hay que pasar agosto. Bueno, para salir de las dudas, estamos en contacto con el periodista, escritor, eminencia en estas materias. Es un honor tenerlo en nuestro programa, Héctor Vélez Mesa. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por llamarme. Además, yo estoy justo en ese target, los que pasamos agosto. Estamos todos luchando por pasar agosto, Héctor. Muchas gracias. Pero algunos más que otros. Sí, unos la tienen más difícil. Sí. Pero Sí. no, vamos con optimismo, que todos vamos a llegar a septiembre al menos. ¿De dónde sale esta frase, Héctor? Espero. Hay que pasar agosto, a ver. Es muy antigua. Posiblemente esta frase se creó en este hemisferio porque nosotros, agosto, estamos en invierno. Julio y agosto son los meses más fríos en el hemisferio sur en el que nosotros vivimos. Y entonces, en la época de la colonia, es tan antigua esta frase como posiblemente algunos historiadores la sitúan en esa época, ya se dieron cuenta los españoles que vinieron a vivir a Chile que era difícil pasar el invierno. ¿Y por qué? Porque las esperanzas de vida que había en aquel entonces oscilaban entre los 25 y los 30 años. Es decir, era difícil pasar los 30 años. Es decir, uno en esa época era anciano a los 35, 40 años. Cuando yo nací, el año 49, el año 50, las expectativas de vida más o menos andaban en los 55 años. Es decir, siempre ha sido difícil para la gente, sobre todo de más edad, y para los niños en esa época también pasar agosto. Y de ahí entonces nació esta frase de pasar agosto, porque agosto es uno de los meses más fríos, pero ya en septiembre, el 21, comienza la primavera. En Europa no es agosto el más complicado. Hay una frase que dice: enero y febrero desviejadero. Ahí está. Claro, es el equivalente entonces para la salida o el invierno claro. de ellos, allá en el hemisferio norte. Hay que pasar agosto entonces, claro. Ahí está una frase muy antigua y claro, y con este vaivén del tiempo atmosférico, ¿no? Que de repente tenemos, como hoy, helada en la mañana, una tarde más o menos tibia, o de repente lluvia, después aparece claro. El sol, es muy inestable y cuesta. Hay otras frases relacionadas con el tiempo, ¿le parece si las vamos repasando? Y que tiene que ver, por ejemplo... Pero un segundo. A ver, por favor. Claro. No, un detalle. Hoy día se celebra oficialmente la pasada de agosto. Esto se empezó a celebrar en Chillán. El año 1989, agrupaciones de personas de edad lo empezaron a celebrar oficialmente y ya hay varias municipalidades que hacen un festejo el último día de agosto. Es decir, es casi oficial hoy día el pasar agosto. Incluso les venden unos certificados donde dice que se certifica que el señor tanto pasó agosto. Es casi una epopeya lograr pasar agosto. Es oficial. Vamos a lo otro que me decía. Sí, porque agosto tiene muchos dichos. Por ejemplo, agosto es el mes de los gatos. ¿De qué se trata eso, Héctor? Sí. Ahora es al revés, porque agosto, si bien es invierno, pero se empieza a anunciar la primavera. Y muchos árboles, yo vivo en el campo, empiezan a florecer a fines de agosto, es decir, no esperan septiembre. Y en agosto también se produce el celo de las gatas. Entonces, ¿por qué le pusieron agosto? Porque es el mes en que los gatos salen a pololear, por decirlo de alguna manera más coloquial, y son muy escandalosos para hacerlo. Entonces, obviamente, la gente que vive en la ciudad se da cuenta que se van a los tejados, arman unos escándalos, pelean. Entonces, es el mes en que los gatos se reproducen, pero no solamente los gatos, porque yo vivo en un lugar donde hay zorros y descubrí que en la misma fecha también los zorros empiezan, y yo los escucho en la noche cuando empiezan a tautear, y es porque andan buscando su pareja. Y de ahí viene entonces que agosto sea el mes de los gatos, porque se anuncia la primavera. No ha llegado todavía, pero está por llegar. Estamos a puertas, claro, de la primavera. Hacerse el agosto. ¿De dónde viene esa frase, Héctor?
Esto no tiene nada que ver con nosotros, porque es una frase que se creó en el hemisferio norte. Es hacer un buen negocio, hacerse el agosto, ganar bastante dinero, obtener buenas ganancias. Y surgió en Europa, pero en el campo de Europa, ¿por qué? Porque en esa época es la recolección de los cereales, de las aceitunas. Empiezan a preparar la vendimia y otros frutos que se empiezan a recolectar en esa época. Entonces se refiere hacerse el agosto a las buenas cosechas. Incluso tengo entendido que la vendimia es en septiembre, pero se prepara en agosto. Entonces el dicho original que viene de España para nosotros es hacerse el agosto, y su vendimia era más largo el dicho. Pero de ahí viene el hecho de que la persona que hizo todo bien durante el invierno cosecha mucho, empieza en agosto y septiembre. Ahí está. Y de ahí viene entonces el hacerse el agosto, ganar exactamente. mucho dinero. Sí. Julio y agosto esa es la razón. Claro, julio y agosto son los únicos meses, entiendo, que tienen 31 días y que están pegaditos, ¿no? Sí. Así es. Esa es una curiosidad histórica. No se podría decir 100% que es verdad, pero cuando se cambia el calendario, la primera vez que se cambia el calendario, que lo hace Julio César, y se crea el calendario juliano, y que después fue cambiado por el calendario gregoriano muchos años después, pero en esa época es cuando a Julio le pusieron Julio en honor a Julio César. Por eso se llama Julio, y por obvias razones tiene 31 días, un día más. El problema se produjo con agosto. ¿Por qué? Porque en agosto, que es el nombre de agosto se le puso por el primer emperador de Roma, Augusto, descubrieron que tenía 30 días. Entonces no podía ser menos que Julio César. Y le agregaron un día más. Entonces julio y agosto quedaron con 31 días, lo que les creó un problema. ¿Qué hacían? Agregaron un día más al calendario. Entonces tuvieron que sacrificar otro mes, que fue febrero. Claro. Y esa es la razón, porque algunas veces febrero tiene 28 y otros tiene 29. Esa es la historia. Si non è vero, è ben trovato, es decir, si no es verdad, está bien contada y es entretenida. Ahí está, entonces, por eso es bisiesto febrero. Claro, Héctor, nos quedan 2 minutos. A ver si podemos hacer un repaso de algunas frases relacionadas con el tiempo muy cortito. Una golondrina no hace verano. A ver. Esa es una historia del hombre que ve una golondrina y se cambia la ropa, se pone la ropa de verano, sale esa noche, llueve, y cuando vuelve a su casa encuentra la golondrina muerta. Entonces se dice, una golondrina no hace verano. Es decir, ver una golondrina en invierno no significa que ha llegado la primavera, ni menos el verano. A propósito de la lluvia que tenemos para este fin de semana en el pronóstico, hay otro dicho que dice, cuando llueve todos se mojan. Sí, si bien esa frase también se usa en Europa, pero en Chile se hizo famosa porque en los años más o menos 60, sí, cuando yo iba al colegio, había una empresa que se llamaba Impermeables Búfalo. Entonces decía, cuando llueve, todos se mojan, menos los que usan impermeables Búfalo. Y esa frase estaba puesta en todos los troles. Entonces cuando uno iba de pie hacia el colegio, iba mirando esa frase que decía, cuando llueve todos se mojan. Pero que quiere decir otra cosa en realidad. Quiere decir que cuando llueve o cuando pasa algo, todos sufrimos las consecuencias, sin excepción. Ese fantástico. Es el sentido. Pero de ahí viene. Héctor, se nos pasó el tiempo volando. Vamos a tener que hacer de nuevo esto porque hay muchos refranes, muchas frases, muchas creencias, especialmente en el campo también, que es tan rico en este aspecto, que se relacionan cosas de la naturaleza con las lluvias, en fin, y que vamos a tener que conversar de nuevo. ¿Le parece? Cuando tú quieras, encantado. Muchas gracias, Héctor. Se pasó por estos minutos. Que esté muy amable. Me alegro de haber conversado con usted. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Que sea muy amable por conversar con nosotros, no que esté muy amable. ¿Ves? Ya me hubiera retado Héctor Vélez Mesa, mi colega, periodista, ilustrador, historiador, escritor, en fin. Que esté muy bien y gracias por la amabilidad. Eso.